Bueno, pues tengo yo aquí un escritor, bueno, aquí no, lo tengo al otro lado de la línea telefónica, que me hace mucha ilusión porque es la segunda vez que está en el programa, porque estuvo hace tiempo, presentó su libro y ahora está aquí presentando otro libro. Voy a decir el nombre bien, que a veces la gente lo dice mal y la gente se me cabrea, ¿de acuerdo? Óscar Hernández Campano. Hernández Campano es todo junto, separado por un guión, pero es todo junto. Hernández Campano. Óscar, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contento además de estar una vez más contigo y con tus oyentes en tu programa, y muchísimas gracias por invitarme. Y creía que ibas a decir muchísimas gracias por decirme mi apellido bien, que siempre me lo También, dicen. muchísimas gracias. Oye, es una lucha que tengo desde hace tiempo, pero bueno, yo qué sé, yo siempre digo, pues como, no sé, pues como autores así muy reconocidos, y la gente lo dice, y en mi caso, pues no sé por qué cuesta un poco. Bueno, pues, pero nada, yo muy contento de verdad y muy agradecido, y además es que a las madres hay que tenerlas siempre presentes, Sí. Y esa también es mi lucha. Oye, te voy a hacer la pregunta que te hice ya en su día cuando estuviste aquí, pero que te la tengo que volver a hacer por si hay alguien que no te conoce, y es que ¿quién es Óscar Hernández Campano? Bueno, pues es un escritor que intenta transmitir, contar historias y comunicarse con los lectores de la mejor manera que sabe, que es escribiendo y desgarrándose así el pecho para verter todo lo que me quema dentro, ¿no?, en el papel. Y bueno, pues ese soy yo. Ya llevo unos cuantos añitos escribiendo y bueno, y la verdad es que muy contento porque sí que creo que voy consiguiendo lo que me propongo, ¿no?, que es esa comunicación, y que lo que yo siento al escribir lo sienten los lectores al leer. Oye, Óscar, ¿cómo fue tu primera vez? Tu primera vez escribiendo, que hay gente... No, escribiendo, que es que hay gente que a veces se me despista un poquillo con las preguntas. Escribiendo. Ay, claro, pero lo bueno del lenguaje es que tiene todos estos dobles sentidos, retruécanos, y a mí me gusta mucho usarlos en mis libros también, y poner esas trampillas y crear esas ambigüedades buscadas. Es divertido. Pues te diré que no me acuerdo de cómo fue la primera vez escribiendo, porque como he escrito toda la vida, pues yo seguro debía de ser muy pequeño. Yo empecé a escribir imitando a los mayores. Yo cogía un boli, cogía un papel y miraba cómo movían la mano e intentaba imitar para escribir. Claro, me salían garabatos, pero ese recuerdo lo tengo cuando yo tendría, no sé, 4 años. Pero mi primera vez de escribir algo de ficción, un cuento, sería unos años después en la escuela, seguramente. Me acuerdo que me quitaban los exámenes porque igual tenía que hacer una redacción, no sé, 10 líneas, y a mí, claro, con 10 líneas no tenía ni para empezar, y me acababan quitando los exámenes y los papeles los maestros. Y bueno, a partir de ahí es que ya vino todo corrido, ¿no? Yo empecé a escribir desde muy pequeño, muy joven, cuentos, historias, y claro, mi primera novela llegó cuando tenía yo 14 años, así que ha sido siempre, ha sido constante. Yo me imagino a Óscar, y la gente va a decir, Miguel, pero qué burro eres. Pero da igual, que yo me imagino a Óscar que cuando le castigaran y dijeran, a ver, Óscar, a la pizarra, corre, copia 100 veces, me voy a portar bien en clase. Él diría, oiga, ¿no lo puedo copiar 200, que me gusta más? Que pues... Bueno, no te pases, porque si fuera que me inventara algo, vale, pero copiar sí que nos castigaban. Copiar, yo que sé, 100 veces tal frase, no volveremos a hablar. Y claro, aquello era un suplicio, sinceramente, para mí era un suplicio. O sea, el castigo para mí tenía efecto, porque me callaba, o sea, isofacto. Aquello me parecía horrible, porque para mí escribir era inventar, era soñar, era imaginar otras vidas, otros mundos. Yo siempre he hecho eso. Vivir para mí es vivir otras vidas, ¿no? Entonces, copiar 100 veces lo mismo, pues claro, es lo contrario. 50 años no son nada. Esta es tu última novela y lo ha la editorial es Hoy, por favor, que estoy raro de la boca hoy. La editorial Égales,
Lo he pronunciado bien, Egales, ¿no? La editorial Egales. Egales, es Egales, Llana, creo. Egales, es Llana. Pues Egales, que tampoco nos vamos aquí a pegar con los esto. La editorial Egales, efectivamente Llana, pues no tiene tilde. Chavales de la ESO, lo del tilde es un acento, ¿eh? Para los chavales de la ESO que no andan un poquillo perdidos con estas cosas de los acentos y con todo, andan un poco perdidos, porque como que siempre están con el guase, con estas cosas que escribe la mitad de las cosas, pues lo que le pasa. Editorial Egales, y Editorial Egales me ha prohibido hablar de tu libro. Ya te lo digo para que lo sepas y tú dirás, a mí Óscar está diciendo... Bueno, pues hablo yo. Claro. Pues hablo yo. ¿Qué estará diciendo Óscar? Vamos a ver, si tú no puedes hablar de lo que yo hago aquí. No, te explico. Tuve un desagradable incidente con un escritor de novela negra al cual le pregunté con toda mi buena voluntad, oye, ¿qué opinan tus oyentes de que, tus lectores, perdón, de que Antonio haya sido el asesino? No gustó, la pregunta no gustó, claro. El escritor me colgó, la editorial se enfadó muchísimo conmigo, entonces Egales me ha dicho, mira, tú pregunta, no cuentes nada. Y es lo que te pregunto, ¿qué cuenta 50 pues nada, años de nada? Pregunta. ¿Qué cuenta 50 años no son nada? Sí. Pues el título creo que lo dice todo y no dice nada, que es lo bueno yo creo que es lo bueno de los títulos, que pueden decir mucho y sin decir nada. Es una novela que a priori podríamos calificar como una secuela o una segunda parte o una continuación de la novela con la que gané el premio Odisea en 2002, El viaje de Marcos, que se convirtió a lo largo de los años en un éxito gracias al boca a oreja y en una novela muy importante para el colectivo LGTB, como una novela iniciática, y bueno, pues hay estudiosos que la califican como una novela que marcó un antes y un después, ¿no? en la literatura LGTB en castellano. A día de hoy, además, te puedo decir en primicia que acaba de salir, porque me explico, El viaje de Marcos primero se editó en la editorial que la premió en Odisea, estuvo allí varios años y luego Odisea Cerro y se reeditó en Egales en 2016. Llevaba ya unas cuantas ediciones a sus espaldas, pero digamos el contador se puso a cero en Egales. Y anoche me anunciaron que había salido la 7ª edición de El viaje de Marcos. Entonces, después de muchos años, con miles de lectores pidiéndome que contara algo más, como qué había sido de Marcos, qué había pasado con él, cómo había sido su vida, y yo siempre me resistía a escribir una segunda parte, ¿no? Pero han pasado, desde que yo escribí la novela, 25 años, desde que se publicó un poco menos, pero yo la escribí y la guardé, y al cabo de unos años se publicó. Bueno, pues 25 años después de que yo escribí aquella novela, empecé a sentir que era el momento de regresar a Molinos Viejos, que es el pueblo ficticio de Castilla-La Mancha, donde se desarrolla la novela, y que había llegado el momento de reencontrarme. Por eso yo, más que una secuela o una segunda parte, la califico como un reencuentro con este mundo, ¿no? Con este universo, con estos personajes, para saber qué había pasado. Si la primera, El viaje de Marcos, estaba ambientado en 1970, finales del franquismo, un chaval, un adolescente que pues despierta el amor, descubre su homosexualidad y se encuentra pues con el contexto social hostil, etcétera. 50 años después, 2020, me quise preguntarme si las cosas ya era todo miel sobre hojuelas, si ya hemos conseguido la igualdad, si todo va bien y tal, y bueno, reflexiono un poco sobre eso y por eso el título, ¿no? En cierta manera, porque realmente estamos asistiendo a un cuestionamiento de derechos adquiridos, a un aumento de agresiones de carácter homófobo, etcétera, y bueno, pues a una serie de circunstancias históricas y políticas, etcétera, que me hicieron pensar en esa frase, en que 50 años podían volar en un instante, podían desaparecer. Con un cambio de ley, pues toda una lucha reivindicativa de años puede quedar en nada. Además, han pasado 50 años para los personajes, para sus historias personales de cada uno de ellos, y a veces, como pongo en la contraportada, pues 50 años no son nada para el amor más profundo, para el rencor más enconado, ¿no? Para estos sentimientos tan humanos y tan profundos y tan intensos, el tiempo no cuenta.
Entonces, bueno, lo que hago en esa novela es tratar varios temas, como podrás intuir, tanto de los personajes a nivel personal como a nivel social, de la situación que viven ellos. Jolines, aquí podríamos estar hablando largo y tendido de esto, pero me voy a centrar, tengo que decírtelo, tú igual lo sabes, y los oyentes lo saben, nosotros tenemos esta temporada, hemos empezado un espacio para la diversidad, donde hablamos precisamente de todo esto, de colectivos, de personas, de asociaciones, de países, tanto hablamos de situaciones en España como situaciones en Latinoamérica. La verdad que es algo que yo necesitaba dar visibilidad. Y la pregunta que te hago del personaje, oye, ¿cómo ha cambiado Marcos en 25 años? Pues Marcos ha cambiado, en ciertos aspectos ha cambiado mucho. Marcos en el viaje de Marcos, cuando era un chaval de 19 años, estaba, como hoy en día decimos, totalmente armarizado, con mucho autoodio, con mucha vergüenza de ser como era, y además con un contexto familiar, social, hostil totalmente. Y Marcos, de hecho, vivió una vida de autoengaño y de engaño a todo el mundo. Él, después de aquel verano de descubrimiento del amor y de aceptación de su sexualidad, pues pasaron unos hechos y le hicieron llevar una vida de mentira. Él, para disimular, pues empezó una relación con una mujer y se casó y tuvo una hija. Lo que pasa que hasta que ya no fue un hombre adulto, no reaccionó y decidió vivir de verdad, vivir siendo él. Entonces, en 50 años no son nada, yo presento a un Marcos que ahora tiene 69 años. Y es un Marcos que finalmente salió del armario, que finalmente vivió o vive una relación con otro hombre con quien incluso se ha casado. Es un Marcos que incluso ha montado o ha ayudado a organizar una asociación de gays, lesbianas, transexuales en un pueblito pequeño, aunque no la lidere, pero está ahí. O sea, es un Marcos que en 50 años ha hecho un tránsito gigantesco que a mucha gente, por fortuna, le cuesta muchísimo menos, pero que a él le costó toda la vida. En otros aspectos, Marcos sigue siendo un hombre muy herido, con muchas cicatrices que aún supuran, de heridas muy profundas de su juventud, de aquel amor que perdió cuando era un poco más que un adolescente, ¿no? De aquel molinero maravilloso, Alex, del cual se enamoró perdidamente y cuya memoria, en 50 años no son nada, tiene que proteger. Se ve en cierta manera obligado a proteger, ya que Alex se ha convertido póstumamente en un poeta muy famoso, cuya figura pues quieren todos apropiarse de ella, ¿no? Y él se ve obligado un poco pues a defender la imagen, la figura, la memoria del que fue su gran amor. Por tanto, es un hombre que arrastra heridas, que arrastra unos sentimientos y unos, ¿cómo te diría? Pues eso, unos nudos que no han llegado a deshacer, tanto de amor como de odio, pero al mismo tiempo sí que ha hecho una evolución en cuanto a visibilidad, en cuanto a hacerse visible, aunque continúa teniendo prejuicios, continúa teniendo miedos. Hay un momento en el que él, por ejemplo, no les cuesta mucho tener una muestra de cariño, de complicidad, su marido y él. Su marido es un pelín incluso más mayor que él. Entonces, aunque estén incluso en familia, pero tienen ese prejuicio interiorizado de no mostrar, ¿no?, cariño por otro hombre en este caso. Así que Marcos es un personaje complejo, es un personaje al que he querido volver porque creo que además representa a muchas personas de este país. Muchísimas personas, cuando publiqué El viaje de Marcos, me llamaron, me escribieron a lo largo de los años para decirme que se habían sentido profundamente identificados con la vivencia de este chico, y creo que no solo él, en 50 años no son nada, muchos hombres ya con cierta edad se sentirán identificados, sino con el resto de personajes que he querido también introducir para mostrar también la diversidad.
porque hay en esa asociación, por fortuna, pues también hay lesbianas, hay una chica transexual, entonces he querido mostrar también otras diversidades. Hay un personaje que es bueno, ahora es un chico ya joven, fue un niño no acompañado, fue un migrante, un menor no acompañado. También vive la discriminación, porque además proviene del África subsahariana. En fin, hablo también de 3 generaciones de la gente mayor, las problemáticas que tiene la gente mayor por el hecho de ser mayor. Y en concreto en el tema del colectivo LGTBI, ¿no? La gente que vivió en el franquismo, la gente que nació con la transición y la gente que nació con el siglo, ¿no? Con el nuevo milenio. 3 generaciones que se reúnen en Molinos Viejos para organizar el orgullo del año 2020 y para defender la memoria de aquel poeta, ¿no? Que murió en el año 70. Y bueno, pues hay mucha problemática y hay también personajes divertidos, hay risa, hay emoción, hay de todo. Oye, Óscar, para leerse 50 años no son nada, ¿es obligatorio leerse El viaje de Marcos o podemos leernos la segunda sin haber leído la primera? Exacto. Está, como te he dicho, no es una segunda parte al uso, sino un reencuentro, y está escrita para que cualquiera que la lea pueda entender perfectamente todo el bagaje anterior y toda la historia anterior, sin necesidad de haberse leído El viaje de Marcos. Hay en una entrevista que me hicieron, una periodista me comentaba que había conseguido que esta secuela o esta segunda parte invitara a leer la primera, ¿no? El viaje de Marcos, pero ya no porque quedaran lagunas, sino por algo que voy contando en el libro y para, digamos, ampliar información, ¿no? Pero está escrita pensando precisamente, en eso fuimos conscientes. Cuento absolutamente todo lo necesario del pasado de los personajes para que los nuevos lectores puedan seguir la historia sin ningún tipo de problema. Que luego eso invita a los lectores a ir al viaje de Marcos, perfecto. Pero se puede leer de manera independiente, sí. Óscar Hernández Campano, que ha sido un placer tenerte aquí en El Despertador esta semana hablando de tu libro 50 años no son nada, que recordar a toda la gente que Óscar tiene su página web www.oscarhernandezcampano.com, todo junto, y ahí tenéis el enlace pues tanto para mandarle correo electrónico, para ver su perfil de Facebook, su Twitter y su Instagram, todo a través de la página web oscarhernandezcampano.com. Que Óscar, que es un placer tenerte aquí. Ay, no, que te tengo que pedir un favor. Que se lo pido a todo el mundo, que no te lo pedí la otra vez, pero ahora sí que te lo pido. Escúchame, que me saques en tu próximo libro. Vale. De lo que sea, vale. Tampoco, yo no soy exigente de decirte encima, pues me tienes que sacar de principal. No, que me saque de lo que quiera, que a mí me da igual, que ya está. Tomo nota y lo tendré en cuenta, lo tendré presente. Óscar Hernández. Miguel, ha sido un placer, Miguel. Gracias. Un placer, gracias por estar aquí. Óscar Hernández Campano, 50 años no son nada. Abrazo grande, Óscar. Un abrazo, muchísimas gracias.